Es un placer para mí poder estar aquí y el programa que tengo no es un poco al revés. Comenzaré un poco con la historia y fisiología y después entraremos al sistema de 5 niveles, pero el problema es que el doctor Ikeda se debe ir y quiero que escuchen la experiencia japonesa con los sistemas de 5 niveles y cuán exitoso ha sido en Japón. Y después tiene más información sobre análisis computarizada que normalmente vendría al final de esta serie, pero nos estamos adaptando con él tempranamente. Así que un poco sobre la historia. La razón del por qué necesitamos conocer algo sobre la historia es porque monitorización de frecuencia cardíaca fetal se ha desarrollado en 40 años como otras técnicas competitivas han aparecido y algunos se han descartado y algunos han desaparecido y otros aceptados. Así que necesitamos solo un poco de información de él. Así que este es un muestreo de sangre fetal y sospecho que nunca lo han visto desde la cabeza fetal. Esta era la técnica inicial popularizada en Alemania por un obstetra llamado Eric Zahlen y él desarrolló esta técnica pensando que este sería la mejor manera de determinar si el feto era hipóxico durante el parto o no. Y pensó que esta era la única manera de hacerla, la única técnica que se necesitaba. Ahora, este libro se publicó en su versión inglés en el año 68 y el doctor Hahn y el doctor Quilligan, ahí está el doctor Hahn a la izquierda y el doctor Quilligan a la derecha. El de la izquierda quizás fue tomado en los 50, el de la derecha es una pintura del doctor Quilligan. Ellos fueron los dos pioneros en los Estados Unidos en cuanto a monitorización fetal, así que fue competitiva. Eric Zahlen, su muestreo fetal versus frecuencia cardíaca e interpretación de por monitorización eléctrica fetal. Y la máquina de la izquierda fue un monitor fetal, uno de los primeros que el doctor Hahn tenía, y se puede ver cuán grande era. Él es un hombre bastante bajo, pero era una máquina enorme, y este fue un registrador fisiológico. Ahora se sabe que los monitores caben en una mano a medida que son miniaturizados. El doctor Hahn fue el ingeniero y el doctor Quilligan fue el clínico, y ambos fueron pioneros en la interpretación de patrones y lo que significaban, y comenzaban sus interpretaciones, comenzaron el manejo de los patrones, y hablaré todo el día hoy y todo el día mañana sobre este tema importante, cómo se manejan los patrones para prevenir hipoxia en el feto durante el parto, y esto pasó a ser uno de los aspectos más elusivos y críticos de monitorización. Así que solo les quiero mostrar un poco sobre la historia de cómo la competencia sucedía en los 50 y 60. Leeré el primer párrafo en itálicos. Los resultados obtenidos a la fecha parecen indicar que la monitorización cuidadosa del corazón fetal quizás no resultará suficientemente confiable para la evaluación precisa del feto, e incluso incluyó decir, en principios fisiológicos generales, los factores que influencian la frecuencia cardíaca fetal son demasiado numerosas para permitir conclusiones precisas y basarse en este único variable. Y tuve el placer de conocer al doctor Zahlen hace 2 años atrás en Uruguay, y le destaqué las falencias de esto y cómo monitorización de frecuencia cardíaca fetal se ha estimulado y cómo ha desaparecido el muestreo fetal de sangre. Así que avanzaré a otro personaje importante que se llamaba Hammarker. Él era un alemán quien practicaba, un obstetra, quien practicaba en su país de Alemania y alrededor de la misma época en Zahlen, y él buscaban a patrones antiparto
anteparto, y él buscaba en patrones prepartos y desarrolló el concepto de lo que él llamó oscilaciones de frecuencia cardíaca fetal. Esto lo llamamos nosotros variabilidad, y se puede ver arriba que mayor variabilidad, la segunda es variabilidad normal, el tercero es variabilidad reducida y el último es ausencia de variabilidad. Y este fue muy adelantado a su tiempo, porque Hamaker se percató la importancia de variabilidad en determinar el estado del feto, no estaba consciente de cuán cercano se relacionaba con la oxigenación fetal, pero sin embargo esto era trabajo de pioneros. El único paper que publicó en inglés fue este paper en una revista llamada Ginecología, creo que es una revista alemán. Nunca más publicó en inglés, no hablaba inglés, no fue a las reuniones regulares, así que su trabajo fue muy mal interpretado y ni siquiera notado. Y fue un gran cambio porque fue pionero en la importancia de variabilidad. Así que el siguiente personaje importante es un caballero, un sudamericano, el señor Roberto Caldero García, que es un uruguayo, y hablaba en una reunión en honor a él, y esta es la traducción de lo que había escrito de Caldero García. Tuve el placer de conocerlo en varias ocasiones, fue un personaje muy espectacular, un tipo amable, un gran clínico, y él observaba los trazados de frecuencia cardíaca fetal y también experimentó trabajo experimental tratando de descubrir los mecanismos de cambios y cuáles eran las razones de patrones. Y fue nuevamente un pionero. Así que existen estos grandes personajes quienes todos a la vez intentaban desarrollar abordajes para la evaluación fetal. Ahora utilizo la palabra evaluación fetal, pero lo que queremos realmente decir con evaluación fetal es adecuación fetal de oxigenación. Y algo diré que quizás no crean, pero espero que crean mañana que el único prueba de screening que tenemos para adecuación de oxigenación fetal es monitorización continua de frecuencia cardíaca fetal. No hay nada más como prueba inicial, no hay nada más que siquiera se le acerca, que sería pedirle a la madre si el feto aún se mueve, pero eso es por supuesto lleno de falsos positivos, así que la única prueba que tenemos, la única prueba screening que tenemos es monitorización de frecuencia cardíaca. El de la sangre no es intermitente, difícil de lograr, incómodo para la madre, tiene muchos falsos positivos y falsos negativos, así que tenemos para siempre la frecuencia cardíaca fetal, porque nada más ha aparecido. Así que Hahn publicó esto, un atlas de patrones de frecuencia cardíaca fetal, y él era joven en esta época, pero lo curioso de esto es que desarrolló teorías sobre los mecanismos fisiológicos de los patrones, y prácticamente todo lo que escribió en el año 68 es correcto. Desafortunadamente este no era un libro bien enmarcado, sino que fue muy rústico, hecho al pegar páginas, ni siquiera impreso, se caerían las hojas de este libreto, así que era un libro muy pobremente conocido, pero era clásico en cierta manera. Y lamento que ya no está más disponible de lo que es, pero lo estableció como el rey de monitorización de frecuencia cardíaca fetal, al menos en Estados Unidos. Y él orgullosamente muestra, tengo aquí un láser, ¿viene un láser, un puntero para poder ocupar? Así que volviendo a las dos positivas, el Dr. Hahn fue el líder de monitorización de frecuencia cardíaca fetal en los Estados Unidos. Hubo un intento de reconciliar los abordejos internacionales, y este se llevó a cabo en Europa en los 80 tardíos. Y uno de los problemas con este fue que aunque lograron algún tipo de acuerdo, no fue universal. Uno de los problemas que quedaron fue la escala, principalmente la
la velocidad de papel de los monitores de frecuencia cardíaca y Hahn insistió que fueran 3 centímetros por minuto y los europeos querían utilizar 1 centímetro por minuto, y el problema con patrones y reconocimiento de patrones es que es el reconocimiento. Uno lo ve con el cerebro medio, uno reconoce patrones tan casi no cognitivamente, y si se cambia la velocidad del papel se cambia el patrón. Así que fue lamentable que no hubo acuerdo en esto. Así que fue uno de los esquemas muy atractivos del libro de Hahn, y es bien simétrico, y él pensaba que existían 3 diferentes tipos de desaceleraciones. Existía la desaceleración temprana, y esta era redondeada y pequeña. Existía la desaceleración tardía, lo que podía ser redondeada, de diferentes tamaños y desplazados a la derecha de la contracción, y había la desaceleración variable, que era abrupto y variable desde una desaceleración hasta aceleración. Esto es atractivo, pero incorrecto, y les mostraré el por qué es incorrecto. Hahn quería aplicar mecanismos fisiológicos a estos 3 patrones, así que llamó la primera la compresión de cabeza, la segunda la insuficiencia uteroplacentaria, y la tercera compresión del cordón umbilical, y realizó diferentes estudios para validar estas vistas, y les muestro aquí el paper que publicó, creo que en el año 60, sobre la relación entre compresión de cabeza del feto humano y el desarrollo de un patrón. Y aquí se ve un pesario metal que está colocada en la cabeza fetal en la mitad de la fase activa, y apretaba la pesaria contra la cabeza fetal y tuvo esta desaceleración. Ahora veremos mucho qué es abrupto y qué será gradual, pero esto claramente es abrupto. Son 20 segundos y esto es menos de 30 segundos. Así que en 10 segundos obtuvo una abrupta caída en frecuencia cardíaca. Esto es un variable. No se aparenta a lo que él dibujaba como una desaceleración temprana. Así que esa parte es bastante incorrecta. Debería haber avanzado acá. Discúlpenme, acá claramente estas son redondeadas, mientras que la desaceleración que él obtuvo era variable. Ahora sabemos que hay gran cantidad de evidencia para mostrar que las desaceleraciones variables pueden ser causadas por compresión craneana o de la cabeza. Quiero hablar sobre pruebas auxiliares. Ya hablamos sobre muestreo de sangre de cuero cabelludo fetal, que ya no se hace en Estados Unidos, aún se hace en otras partes del mundo, pero no muchas. Y existe en algunos lugares de Canadá, más ampliamente utilizada en Europa, y ha sido abandonada o ni siquiera iniciada en la mayoría de las otras partes del mundo. Alguien desarrolló un electrodo que se podía poner en el cuero cabelludo, que casi no se recuerda, ya no se usa porque no funcionaba, se rompía en el feto, tenía pedazos de vidrio en la cabeza. Luego, las pruebas de estimulación fetal, acá estimulamos el feto, uno obtiene aceleraciones, pero no ha sido validado en el parto y no se usa en general. La oximetría de pulso fetal ha desaparecido de Estados Unidos, aunque aún está viva en Europa. Y yo creo que parte de la razón de esto es que en Europa usan una velocidad de 1 centímetro por minuto del papel, y yo creo que no reconocen la variabilidad de la misma manera que nosotros lo hacemos con 3 centímetros por minuto. El sistema STAN, que es un análisis del electrocardiograma, desafortunadamente es un análisis de caja negra, así que uno obtiene un número arbitrario y uno espera aplicar eso al manejo. Ha sido estudiado en Estados Unidos y creo que va a fracasar en detectar falsos negativos y falsos positivos, aunque no están listos los datos. Hay datos de Europa mostrando que disminuye la incidencia de cesáreas y que aumenta el número de neonatos sin asfixia. Esta es la razón de la muerte del muestreo sanguíneo fetal, un trabajo de Steve Clark y Rick Paul.
Hahn y Quilligan hicieron la mayoría de los estudios clínicos. Hay una evidencia creciente de que el monitoreo de frecuencia cardíaca fetal puede ser igual o superior a la medición de pH en sangre fetal en la predicción de asfixia. Y la necesidad de muestreos sanguíneos fetales es inversamente proporcional a la comprensión del patrón de la frecuencia cardíaca fetal del obstetra. Eso es bastante bruto de decir, ¿verdad? Hay que enfocarse entonces más en la variabilidad y en la presencia de aceleraciones, más que simplemente hacer muestreo sanguíneo fetal. Y desde los 80 entonces murió el muestreo sanguíneo fetal en Estados Unidos. Vamos a hablar hasta mañana sobre varios aspectos, y lo que voy a destacar, y lo voy a repetir muchas veces, es que la variabilidad es lo primero. La variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal es altamente predictiva de ausencia de la acidemia fetal seria. Las desaceleraciones indican el estrés del feto, así que las desaceleraciones profundas están más altamente asociadas con acidemia, especialmente si hay reducción de la variabilidad y especialmente si hay desaceleraciones tardías. Y finalmente, la integración. La integración es lo más difícil que tiene que ser el clínico, integrar la presencia de desaceleraciones y su efecto en la variabilidad. Así que en una diapositiva tenemos las 8 horas de lo que vamos a hablar, pero creo que tenemos que llenar algunos puntos para convencerlos. Voy a mostrarles una diapositiva muy importante, y esta la voy a mostrar una y otra vez también, porque muchas personas dicen que con el monitoreo pruebe que usted anda bien y no está produciendo neonatos asfixiados. La razón de no producir neonatos asfixiados hoy es que se está usando a medias el monitoreo, se está usando las reglas desarrolladas hace 40 años o durante 40 años, y nunca vemos 28 neonatos con desaceleraciones tardías severas, con variabilidad disminuida. Este es el número mayor en la historia, y nunca lo vamos a ver de nuevo porque las personas intervienen. Es éticamente imposible ver a estos niños y no intervenir, así que tenemos que usar datos antiguos como estos para probar que hay una relación entre la severidad de las desaceleraciones tardías, leve, moderada, severa, y el pH fetal. Y pueden ver los puntos sólidos que muestran una relación incluso con variabilidad normal, pero es una relación mucho más profunda o empinada con una variabilidad disminuida. Así que lo estamos repitiendo, pero porque es un punto muy importante. Les un poco de dónde vienen estos patrones de frecuencia cardíaca fetal, y lo voy a integrar con la definición de los patrones. Las definiciones de los patrones en Estados Unidos apareció en 1997, cuando el NICHD hizo una reunión de 18 expertos en monitoreo fetal, diversos geográficamente en Norteamérica, también con representación de enfermería, de obstetras, de epidemiólogos, de pediatras. Así que había una gran mezcla de personas, buena mezcla, y se llegó a un consenso con respecto a la definición. Y raramente esto no se había hecho antes. Esto fue a mediados de los 90, y los computadores eran la novedad, todos tenían un PC o un Mac, y se sentía que el análisis computacional de los trazados de frecuencia cardíaca fetal era lo que venía, y eso era un error. Aún no tenemos un buen análisis computacional de frecuencia cardíaca fetal, pero lo vamos a hablar más en profundidad mañana. Así que las desaceleraciones precoces de la frecuencia cardíaca fetal es una disminución gradual, visualmente aparente, con una llegada a nadir en más de 30 segundos y asociados con una contracción uterina. La disminución es calculada para la porción más recientemente determinada de la línea de base, y es coincidente en temporalidad con el nadir de la desaceleración, que ocurre simultáneamente con el pic de la contracción. Y en la mayoría de los casos, el inicio, el nadir y la recuperación de la desaceleración coinciden con el inicio, pic y final de la contracción. Así que es
una larga definición, pero los computadores lo necesitan. Tienen que ser precisas. El computador tiene que entender lo que usted quiere buscar y por eso se desarrolló esta definición, para poder usar una interpretación visual y el análisis computacional también. Así que ya hemos dicho que la desaceleración precoz no se debe a compresión de la cabeza. No vamos a hablar más de eso. Y yo he buscado desaceleraciones precoces en 40 años, pero casi nunca los he encontrado. Creo que son un artefacto de la historia. No creo que realmente existan. Pero acá hay algunas desaceleraciones precoces donde uno ve el inicio con el inicio de la contracción y la caída coincide con el pic de la contracción, etcétera. Y esta mujer, luego de esto, desarrolló desaceleraciones tardías. Así que mi creencia es que las desaceleraciones precoces son una variación del tema de las desaceleraciones tardías, pero las retenemos como patrón de desaceleración por razones históricas o quizás emocionales. Las desaceleraciones tardías de la frecuencia cardíaca fetal son similares a las precoces, a excepción del retraso en el inicio y nadir. El inicio hacia el nadir es mayor de 30 segundos. En la mayoría de los casos, el inicio, el nadir y la recuperación ocurren luego del inicio, pic y fin de la contracción. Así que similar a las precoces, pero la onda es lo crítico con las desaceleraciones tardías. Gradualmente se inician, gradual. Alguien va a decir que esto no es gradual. Bueno, los clínicos que miran trazados, lo que hay que hacer es encontrar el patrón predominante, así que uno no mira esto y dice, oh, variable, tardío. Uno tiene que mirar una familia y uno obtiene el patrón predominante y le pone el nombre. Y no va a afectar el manejo en este caso, porque pueden ver que la variabilidad es normal, y ya hemos dicho que una variabilidad normal es el aspecto más predictivo de ausencia de hipoxia severa. Así que estas son desaceleraciones tardías con buena variabilidad y pueden tener desaceleraciones tardías sin variabilidad. Pueden ver aquí una desaceleración tardía. Acá está el pic de la contracción y acá está el nadir de la desaceleración. Acá hay un pic. Esta mujer está vomitando aquí. Acá está el pic y acá está el nadir. Y acá está el pic y el nadir. Y esto es, por supuesto, una desaceleración tardía sin variabilidad. La significancia de esto es totalmente diferente desde el punto de vista de acidemia. Y este niño, como el gráfico que les mostré de hace 40 años, este niño, este feto, está en serio riesgo de acidemia severa. Y la acción apropiada es el parto inmediato. Quiero decir algo sobre el mecanismo de desaceleraciones tardías, porque ha sido bien trabajado. La razón de que las desaceleraciones tardías son tardías se sabe, y también la razón de que sean graduales. Se muestra aquí en esta serie de dibujos. Comienza arriba con una contracción uterina única. Esta es una madre normal con un feto de término. Acá se puede ver que hay una contracción y concomitantemente con esto hay una pequeña caída en el flujo sanguíneo fetal. Y este es más o menos el flujo de término, 700 ml por minuto, y baja a más o menos 600 en la contracción de flujo uterino. Eso ocurre con cada contracción, con cada mujer que está en trabajo de parto. No es patológico, es fisiológico. Y pueden ver lo que pasa con el PO2 en la placenta, PO2 fetal. Hay una pequeña caída en el PO2 fetal. Probablemente recuerdan del colegio que el PO2 fetal es mucho más bajo que el adulto. Está entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Así que cuando esta caída en el flujo uterino ocurre, hay simultáneamente una reducción en la transferencia de oxígeno a través de la placenta, así que obtenemos una caída en el PO2 fetal. Y este PO2 fetal cae unos milímetros de mercurio.
Vamos a ver esto en un minuto. En la cabeza y cuello, esta misma caída en la PO2 ocurre por el shunt fetal. Hay una caída en el oxígeno basal y ocurre en cabeza y cuello esta caída en PO2 en el área de quimioreceptores. Y hay un retardo porque la sangre tiene que pasar por cordón umbilical. Hay un tiempo de circulación involucrado. Los quimioreceptores sensan la presión de oxígeno y si es suficientemente baja van a gatillar actividad vagal. Acá no hay suficiente caída, así que se mantiene normal la frecuencia cardíaca. Y B es otra madre. Esta es una madre preeclámptica con un feto con retraso del crecimiento, retardo del crecimiento intrauterino. Y ella ya tiene un flujo sanguíneo, un flujo uterino reducido. Parece que se me está apagando el puntero. No debería haber dicho eso. Se terminó de apagar. Muchas gracias. Y ella tiene un flujo uterino disminuido y cuando llega la contracción cae más aún. La presión de oxígeno fetal en la placenta cae más, la presión de oxígeno en cabeza y cuello en el feto, en los quimioreceptores también cae progresivamente, la actividad vagal es estimulada y uno obtiene una caída redondeada en la frecuencia cardíaca fetal de la misma proporción de la caída en presión de oxígeno. Así que esta hermosa historia fisiológica explica por qué tenemos esta desaceleración redondeada tardía. Acá hay algunas desaceleraciones. Este es un caso que ilustra el hecho de que podemos argumentar por toda la tarde si es que estos son variables o tardíos. Y yo no estoy dispuesto a posponer mi cerveza de la tarde para este argumento, porque yo no creo que sea importante si son tardías o variables. Ciertamente son tardías, pero se ven abruptas. El hecho de que no haya variabilidad en presencia de desaceleraciones profundas indica un muy alto riesgo de acidemia fetal de la variedad que daña. Así que no vale la pena argumentar cómo se llama esto, pero esto es un patrón de mal pronóstico. Hablemos de la variabilidad de base de frecuencia cardíaca fetal. Ya vimos la diapositiva de Hamac. Él solo en Alemania nos dio 4 categorías que usamos hoy en día. Así que hablamos para variabilidad ausente, no le llamamos ausente, sino que indetectable. Es indetectable porque puede haber variabilidad que el ojo no puede ver, pero a lo mejor la podría ver alguna máquina. Luego, tenemos variabilidad mínima con un rango de amplitud menor a 5 latidos por minuto en amplitud, variabilidad normal de 6 a 25 latidos por minuto y variabilidad marcada es cuando es mayor a 25 latidos por minuto. Es así como le decimos al computador que defina la variabilidad. Aquí hay un feto totalmente normal, con variabilidad, y esto tiene un rango de amplitud de por lo menos 6 latidos por minuto. Y estamos entrando entonces en esta discusión de si esto es una aceleración. ¿Cuántas personas piensan que es una aceleración aquí? Creo que esto habrá una respuesta retrasada del público, pero nadie discutiría que esta es una desaceleración. Y quizás, no estoy muy seguro de esta. El hecho es que es un argumento inútil. La variabilidad significa que el feto esté bien oxigenado. La aceleración significa que el feto también tiene buena oxigenación. Quien discuta, no importa qué son al final. El hecho es que es un feto oxigenado normalmente, y eso, por los datos, se aplica al 98% de fetos con este patrón. Pues probablemente aplica al 100% con este patrón, pero desafortunadamente los datos no muestran pHs simultáneos y hay un retraso mientras que el bebé nace o el monitor se saca. Así que la aceleración, no hablaré mucho al detalle, hay números aquí, los números no son para nosotros, son para el computador, para que el computador los pueda reconocer una aceleración, pero deben ser alrededor de 15 segundos de duración, deben superar la base de 15 latidos por minuto.
Y hay una tendencia para los de primera vez que tengan con menos duración y arbitrariamente hemos dicho que bajo menos 32 semanas de gestación las aceleraciones tienen que ser solo mayores de 10 y eso nuevamente son para las computaciones para poder contar las aceleraciones en los prematuros. Ahora, un poco sobre la tecnología que utilizamos para monitorización de frecuencia cardíaca fetal. La mayoría de las veces utilizamos el ultrasonógrafo. Estos dirigen un haz de ultrasonidos al corazón fetal. Esperamos que sea el corazón fetal. El corazón fetal tiene paredes, válvulas que están en movimiento y las paredes valvulares o las paredes del ventrículo reflejan esos rayos y es recibida por otra parte del mismo transductor y ya que hay un objetivo, un blanco en movimiento, la señal Doppler es lo que se reconoce, un cambio en frecuencia con movimientos de la estructura cardíaca y la máquina los reconoce esa señalización de Doppler como evento cardíaco y de hecho si se ve un SG, nuestra máquina toma el pic de la onda R, es una señal muy discreta, pero cuando trata de obtener la señal del Doppler se puede ver cuán acumulados están las señales y los monitores originales de frecuencia cardíaca siempre cometían el error cada vez que había un evento cardíaco, así que eran conocidos por tener variabilidad por artefactos en la frecuencia cardíaca. Ahora todas las máquinas de hoy día tienen autocorrelación y lo que hace la máquina es hacer un envoltorio alrededor de los señales, estos desplazamientos Doppler y esto significa que la máquina puede más precisamente detectar el momento exacto del evento cardíaco, así que ahora tenemos monitores con equipos ultrasonográficos externos que da casi una imagen realmente de variabilidad como el electrocardiograma. El estándar que tenemos es que si tienen un equipo Doppler de ultrasonido que da una imagen clara y se puede leer, eso es adecuado. No se necesita un electrodo. Estos generalmente se reservan para aquellos casos donde efectivamente no pueden leer la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal por artefactos. Así que aquí hay un SG, no sé por qué lo incluí, esta es variabilidad normal. De veras que lo incluí para quizás educarlos al hecho de que casi todos los trazados que verán hoy serán a 3 centímetros por minuto. Así que si creen que esta variabilidad, si están acostumbrados al 1 centímetro y creen que la variabilidad está expandida, sí lo está, pero creo que personalmente es información muy valiosa. En 1 centímetro por metro los ajuntará y exagerará la variabilidad. Así que, ¿cuál es la significancia de variabilidad y por qué es tan predictivo? Bueno, el origen de variabilidad no es certero. Sabemos que hay que tener una córtice cerebral intacto y anencéfalos o tienen disminución de variabilidad y hubo un paper de Japón que mostró que la cantidad de variabilidad fue relacionada con cantidad de tejido encefálico existe. Hay un ingreso del cerebro medio y la señal baja por el nervio vago al nodo SA, cruza el nodo auriculoventricular y dispara el ventrículo izquierdo y cualquier interrupción de esta vía disminuirá la variabilidad y por ejemplo si dan altas dosis de atropina a un feto van a desplazar variabilidad, tienen casi trazados planos. Si ustedes bloquean completamente el nervio vago, no se hace clínicamente esto o solo muy raramente, y si bloquean el nodo AB, por ejemplo un caso con un bebé con bloqueo cardíaco tendrá un ritmo aurioventricular que es plano, alrededor de 60 latidos por minuto. Si dan fármacos que afectan la córtice o cerebro medio, también aplanarán variabilidad. Virtualmente todas las drogas que utilizamos en obstetricia tienden a disminuir la variabilidad. Ahora, otro ingreso sería el estado fetal y un feto que duerme tenderá a tener disminución en su variabilidad.
Así que el origen es que esa vía es cuál la parte generador, no se lo sabemos en detalle, pero sí sabemos que se relaciona cercanamente a la ausencia de hipoxia fetal, bajo algunas condiciones, el cual elaboraremos. Ahora, el racional detrás de monitorización es cuando se tiene asfixia severa, se pierde la integridad del sistema nervioso central y por eso se pierde la variabilidad. Así que voy a saltar esta diapositiva y volver a simplemente porque creo que es tan importante. Solo quiero destacar el hecho nuevamente que estos son desaceleraciones tardías, leve, moderado y severos, y el pH fetal se demuestra aquí normal en el caso de leve, desaceleraciones tardías con variabilidad disminuida, y aquí abajo estos con disminución de variabilidad tienen un pH aquí menos de 7.1 en promedio, así que esto es inaceptable. Veremos más mañanas de qué es un pH aceptable. Un pH aceptable para propósitos de búsqueda y propósitos clínicos es un pH arterial umbilical sobre de 7.1 y una base de excesos mejor de menos 12, y utilizaremos estos datos nuevamente. Así que desaceleración variable es una disminución abrupta definida como un inicio de desaceleración al principio del nadir en menos de 30 segundos. Veamos algunos de estos. Cuando las desaceleraciones variables se asocian a contracciones, usualmente varía con el éxito de contracción uterinas. Aquí hay desaceleraciones variables. Verán que son abruptos, y si se utiliza 1 centímetro por minuto, esto será aplastada, y yo lo encuentro difícil de discernir la diferencia entre un variable y uno tardío. La base hasta aquí es normal, alrededor de 140 latidos por minuto. La variabilidad es normal, y hablaremos sobre los variables severos posteriormente. Aquí hay desaceleraciones variables, y como los tardíos vienen en dos formas: uno con variabilidad normal o sin variabilidad normal, y esto es crucial para sus manejos porque el primer bebé es normooxigénico, y este bebé está en riesgo para daño hipóxico severo porque tiene ausencia de variabilidad y desaceleraciones variables profundas. Notarán que tengo cuidado al decir que este bebé está asfixiada. Los datos no apoyan esto, pero el riesgo que tiene este bebé que esté asfixiado es tan alto que hay que decir que necesito rescatar a este bebé, necesito tomar el peor caso posible, y probablemente esta serie de patrones con ausencia de variabilidad, no una disminución, sino que la ausencia, probablemente 100% de ellos tienen asfixia, pero como dije antes, los datos no son lo suficientemente buenos para decir esto con certeza, y quizás nunca tendremos buenos datos para demostrar esto en humanos. Así que, ¿qué es uno leve, moderado y severa en cuanto a las desaceleraciones variables? Este algoritmo quizás es la forma más fácil de hacerlo. Aquí a la izquierda tenemos el nadir de la desaceleración variable, y aquí la duración de la desaceleración. Esto es el latidos por minuto en el eje vertical, en el horizontal 30, 60 y 120 segundos. Así que se tiene que tener una desaceleración que es menor de 70, y este debe ser por 60 segundos o más, y eso define una desaceleración variable severa. Ahora, ¿tiene que ser menos 70 por todos los 60 segundos? No, no necesariamente. Hemos decidido que si es menos de 60 por 10 de esos 60 segundos, perdón, si es menor de 70 por 10 segundos al menos, eso alcanza el criterio. Ahora, un variable moderado es menos de 70 por 30, 60 segundos, o menor a 80 por más de 60 segundos, y todos los demás serán leves. Y uno se preguntará por qué preocuparse de las definiciones. La razón de esta es que relacionan con el grado de acidemia del feto.
Aquí hay algunas desaceleraciones variables. Si fuera mañana, yo tendría participación de público, pero simplemente hoy se los mostraré. Aquí tenemos desaceleraciones sobre 80. Este apenas alcanza los 80, pero nuevamente debemos pensar en las familias. Así que estos no están debajo de 80. La duración es menos de 60 segundos. Estas líneas gruesas son 60 segundos. La variabilidad es normal. Entonces, estos son desaceleraciones variables leves. Y aquí están los datos que tenemos y que no tenemos datos subsiguientes. Desafortunadamente son datos antiguos del año 69 de uno de los pioneros quien trabajó con Edward Hahn. Esto es pH fetal relacionados con desaceleraciones variables. Desafortunadamente la comprensión de variabilidad fue insuficiente en la época para poder leer variabilidad en estos trazados, y es lamentable porque yo pienso que serían al igual que esas desaceleraciones tardías. Encuentro que encontrarían una bifurcación de datos basado en la variabilidad, pero se puede ver que sin desaceleraciones el pH fue 7.3. Estos se hicieron con muestreo del cuero cabelludo, y con desaceleraciones le daban habitualmente lo mismo, los moderados virtualmente lo mismo, y desaceleraciones variables severas fueron los únicos que tenían acidemia. Así que una de las conclusiones con esta es que se puede tolerar una desaceleración variable leve a moderado por mayor tiempo que, por ejemplo, tolerar una desaceleración tardía moderada. Entonces nos da el concepto que las desaceleraciones tardías son peores que en cuanto a profundidad y duración. Así que las desaceleraciones tardías tienen diferentes criterios. Los leves bajan a 15 límites latidos por minuto debajo de la base. Creo que esto es incorrecto como está escrito aquí. No son menos 15 latidos menos de la base. Moderado 15 a 44 y severos sobre 45. Y esto le he mostrado que se relaciona con el grado de acidemia del feto. Así que aquí hay desaceleración variable, una vez más, en la ausencia de variabilidad de frecuencia cardíaca fetal. Esto es indicador de tal severidad de asfixia que el parto debería ser inmediato. Así que quiero mostrarles una diapositiva histórica. Este viene del paper original del Dr. Hahn con intento de dilucidar los mecanismos de las desaceleraciones variables. La manera que lo hizo es que, por supuesto, no es aceptable hoy, pero le pidió a las mujeres que fueran voluntarios que sus bebés fueran monitorizados durante una cesárea electiva, y creó una pequeña ventana en el útero y tenía monitorización del bebé, colocó una aguja en la arteria umbilical del feto para medir presión sanguínea y apretó el cordón umbilical, y se pudo ver del momento del apretado. Aquí hay comprensión completa del cordón umbilical de 24 a creo que 44 segundos, así que por 20 segundos apretaba el cordón umbilical de este bebé y obtuvo datos fantásticos. Muestra esta bradicardia que ocurre, muestra el aumento de presión sanguínea, y se puede ver y se puede sentir la bradicardia durante este periodo. Cuando el cordón fue soltado, bajó un poco más y después hubo compensación. Así que estos son datos únicos que nunca se repetirán en humanos. No puedo imaginar cualquier hospital que tenga permiso para hacer esto nunca más. Pero son datos valiosos. Se ha hecho en oveja y lo mismo ha sucedido ahí. No necesitamos hacerlo más en humanos. Así que esto muestra que la comprensión del cordón puede hacer mímica de las desaceleraciones variables. No nos dice que todos se deben a comprensión del cordón, pero hay evidencia que dice que hay otras causas de desaceleraciones variables. Aquí hay, creo que vimos esta diapositiva. Estos son desaceleraciones variables moderadas y estas son las severas, y se ven severas, son más profundas y más largas. La bradicardia fetal. Quiero destacar un punto, y que es la bradicardia se definen por la NH como menos de 110 por 10 minutos o más, y tenemos otro grupo que se llama
desaceleraciones prolongadas o cuando la frecuencia cardíaca baja de 2 a 10 minutos. Y el único punto que quiero destacar es que una bradicardia, si es sobre 60 latidos por minuto, puede que sean benignos, pero debajo de 60 latidos por minuto parece que el feto no puede mantener su mecanismo de Frank Starling, y ese es el punto que quiero destacar. Una introducción a función cardíaca fetal y como el mecanismo Frank Starling es importante para nosotros durante las bradicardias.